compartiendo lo que era el carácter de los dones, ¿sí? Hoy le tocaba a la hermana Esther, pero como saben, ella está en reposo. Probablemente esté yo una buena cantidad de estudios de corrido ahora. Y habíamos hablado sobre la diferencia que había entre ministerios y dones, que no son lo mismo, que en el Nuevo Testamento aparecía el ministerio de Cristo en el mundo, que Él vino a instaurar, y cuando Él vuelve al cielo, da dones a los hombres, como dice en Efesios, da dones a su iglesia para que continuemos con el ministerio que Él empezó acá en la tierra, ¿no? Hoy la idea es ver un poco, el título es la singularidad de los dones. ¿Cómo son los dones, ¿no? ¿Cuál es su característica? Etcétera, etcétera. Voy a leerles una frase acá, a ver si estamos todos de acuerdo. Dice: los dones del Espíritu Santo provienen de Dios y deben ser utilizados en su servicio y para su gloria. Parece que está bien la definición. Dios da los dones y debe ser usado para su servicio y su gloria. ¿Cómo son los dones? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo son? Para ir definiendo un poco. Bueno, vamos a ir por dos vías. Primero por la vía negativa, lo que no son los dones, ¿no? Y ahí vamos a ir entendiendo un poco más qué es lo que sí es. Primero vamos a buscar 1 Corintios capítulo 12, lo que no son los dones. 1 Corintios capítulo 12. Versículo 4 al 6. ¿Qué dice? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es lo mismo. Bien, es el mismo. Amén. Lo primero que nos enseña este pasaje es que los dones no son uniformes, no hay de una sola clase, ¿no? Los hermanos de la iglesia de Corinto tenían un poco ese problema de que creían de que había uno o dos, ¿no?, de que eran los importantes, como el don de lenguas o el de predicar, y ellos estaban ahí peleando entre ellos para todos tener el mismo don. Lo leímos varias veces, el cuerpo tiene muchos miembros y cada uno tiene su respectivo don. Entonces lo primero es entender, los dones no son uniformes, creo que en eso estamos de acuerdo, no son de una sola clase, de un solo tipo, hay variedad, diversidad de dones, como dice acá. Hay otro pasaje que habla de la multiforme gracia de Dios. Cada don que Dios da a su pueblo es una forma más en la que Él muestra su gracia hacia nosotros y hacia el mundo que no conoce a Cristo. El segundo negativo: los dones no son talentos, ¿no? Esta es a veces una distinción que hay que hacer, porque los talentos todas las personas tienen, ¿no? Ahora los dones lo tienen todas las personas, los dones espirituales. Y no, porque los dones, por definición, son cosas que Dios da a sus hijos, ¿no? Aquellos que no son sus hijos no lo tienen. ¿Por qué? Porque los dones son espirituales. Y si alguien no tiene al Espíritu Santo viviendo en él, no lo va a tener el don, ¿no? Los talentos son capacidades naturales, ¿no?, que vemos que la gente puede tener, y se distinguen en 4 cosas del don espiritual. Primero es la fuente, ¿no?, de dónde viene. Ambos son regalos de Dios, porque un talento es algo con lo que uno nace, ¿no?, y Dios lo puso ahí. Pero la diferencia está en que, como dijimos recién, el primero lo da el Espíritu Santo, pero como un regalo de gracia común se llama. La gracia común que tiene hacia todos los hombres, ¿no? Los dones son un regalo de la gracia especial de Dios, que son para sus hijos. Cuando se otorga el talento, viene cuando se nace naturalmente, ¿no? Uno nace y, bueno,
como que más o menos los papás van viendo para qué lado va, ¿no? El don viene también con el nacimiento, pero con el nuevo nacimiento. No con el nacimiento de bebé, ¿no? Sino con el nuevo nacimiento que habla Jesús. Cuando el Espíritu Santo nos regenera, lo que dice la Biblia, nos hace nacer de nuevo, nos da uno o más dones espirituales. Y por último, el propósito de ambas cosas. Los talentos tienen un propósito más de instrucción, entretenimiento. Vemos gente que sabe ir en la música, en la actuación, casi siempre va por ese lado. O también en cosas de habilidad, ¿no? Armar cosas, construir cosas. Son habilidades naturales. La diferencia con el don es que el don tiene el propósito de crecimiento espiritual, ¿no? A diferencia del talento, y es el servicio al cuerpo de Cristo. Avísenme si se sigue escuchando, si no veo qué hago. De por sí no hay que separar demasiado estas dos cosas, porque de alguna manera los talentos que Dios nos da por nacimiento están relacionados muchas veces con los dones que Él nos da en el nuevo nacimiento, ¿sí? Así que no podemos hacer una división tajante, ¿no? Porque la Biblia mismo no la hace. La cuestión está en poder más o menos distinguir, ¿sí? Tener un patrón, un parámetro para saber a dónde caminar. Pero hay veces que un don que Dios da, un don espiritual, requiere de algún talento natural, sí o sí. Por ejemplo, el don de lenguas requiere de que la persona tenga el talento de hablar mínimamente, ¿no? O por ejemplo, puede pasar lo contrario. Dios da un don espiritual a alguien que no tiene el talento natural, pero hace que tenga el talento natural. Por ejemplo, Dios dio el don de lenguas a un burro que no podía hablar y habló, ¿no? Con el profeta Balaam, ¿se acuerdan? Entonces, cuando Dios quiere que alguien haga algo, le va a dar que haga, ¿no? Vemos otros talentos, como los talentos de la música, talentos tal vez de la cocina, que la gente sabe hacer. O hay gente que le gusta arreglar cosas en la iglesia. Eso no es un don espiritual, es un talento, pero va a estar subordinado de alguna forma a algún don, ¿sí? El don del servicio, el don de la enseñanza tal vez. Eso nos lleva al siguiente negativo. Los dones no son funciones, ¿no? Hay que distinguir, los dones no son funciones. Dentro de la iglesia existen muchas funciones, digo, cargos, como se dice a veces. Tenemos pastores, diáconos, tenemos, ¿qué más? Maestros, líderes, tenemos tesorero, secretario, montón de cargos, pero esos no son dones espirituales. Los dones, de nuevo, se relacionan con el poder que da el Espíritu Santo a una persona para llevar a cabo determinada tarea, ¿no? Puede pasar que alguien tenga un cargo, un oficio, una función, y que no tenga tal vez el don necesario para ese cargo, ¿no? Por ejemplo, podemos decir alguien que esté en, no sé, tesorería y no tiene el don de administración. Y es como, está en el cargo, pero le va bastante mal, ¿no? No es el caso que nos amerita, solo es un ejemplo. O puede pasar que alguien tenga un don determinado, ¿no? Y no necesariamente esté en un oficio que corresponda a ese don. Por ejemplo, tenemos en la lista de requisitos para un pastor en Timoteo, en Tito, y no siempre todas las personas de una congregación que cumplan con todos esos requisitos van a ser pastores, ¿no? Un pastor se espera que tenga esos requisitos, pero la Biblia no obliga a que todos aquellos que tengan los requisitos de pastor sean pastores, ¿no? Porque básicamente la lista de Timoteo y Tito lo que muestra es cómo se ve un cristiano maduro.
Dice, un cristiano maduro se ve así, ¿no? Con estas características. Si ustedes se fijan, la única distinción entre las características del diácono y del pastor es que o obispo anciano, es que el obispo tiene que ser apto para enseñar. Es lo único que lo diferencia del diácono, que es un don, una habilidad activa en la persona. El resto de cosas son cualidades morales, ¿no? Que no sea borracho, que gobierne bien la casa, que sea hospedador. Todas tienen que ver con la piedad de la persona. Y bueno, vamos a encontrar gente en la congregación que va a cumplir con esos requisitos, pero no necesariamente tiene que ser pastor o diácono, ¿no? Eso es un llamado que Dios hace a través de la iglesia y la iglesia lo elige, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? Es el clásico, va a estar en la alabanza. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿No? Dios da los dones como Él quiere. Otro negativo, los dones no son ministerios. Un poco relacionado con lo anterior, pero distinto. Los dones no son ministerios. Los ministerios son las esferas, las áreas donde se usan nuestros dones, ¿no? De alguna forma podemos decir como el ministerio de alabanza usa tanto talentos naturales como dones espirituales, ¿no? El talento de tocar la música o la escritura de canciones también. En nuestra iglesia por ahí eso no hay. Sí hay hermanos que escriben, leen poemas, lo escuchamos varias veces. Es un talento natural, pero que también algún don espiritual hay atrás, porque la persona entiende lo que la Biblia dice y lo puede plasmar en palabras poéticas. Tenemos muchos ministerios que usan de ambas cosas, ¿no? Tanto dones como los maestros de escuela bíblica enseñan, tienen el don de enseñar con los niños, pero también el talento de alguna forma de por lo menos saber armar algún dibujito para que el chico se entretenga, porque no todos lo tienen. Así que bien. Y el último negativo, sí es el último, que ya lo compartió la hermana Esther cuando habló sobre el fruto del Espíritu. Los dones y el fruto no son la misma cosa. A veces se confunde y la cuestión está en entender que el fruto, bueno, creo que me salté pasajes, que está en Gálatas 5, lo conocemos bastante: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Creo que desordené ahí. El fruto es uno con esas manifestaciones, pues dice el fruto del Espíritu, no es los frutos, es el fruto, uno. Los dones son muchos, no es un solo don, como vimos al inicio. Los dones tienen que ver con el servicio que uno brinda a los hermanos o a las personas que no conocen al Señor. El fruto tiene que ver con algo interno de cada creyente. Es Cristo en nosotros siendo formados. Tiene que ver con el carácter del creyente. Los dones se diferencian también del fruto en que los dones son un instrumento, una herramienta, un medio para lograr un fin. ¿Cuál es ese fin? Lo podemos leer en Efesios, cuando Pablo dice que Cristo dio dones a los hombres. Efesios capítulo 4, si no me equivoco. A ver, no lo tengo anotado el pasaje, pero sé que está en Efesios capítulo 4. El versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Versículo 11. Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. Cristo trajo dones, trajo regalos, nos los regaló. También Él instituyó distintos roles dentro de la iglesia con el propósito de que todos nosotros seamos edificados para servir en el ministerio, dice. El ministerio de Cristo, no nuestro ministerio, el ministerio de Cristo. El fruto es diferente porque el fruto es un fin en sí mismo. El don se usa para que el fruto crezca en el hermano, y el hermano usa su don para que en mí, Cristo, su fruto crezca, ¿no? El don es algo que recibimos de Dios. El fruto es algo que somos o deberíamos buscar ser, ¿no? Por el Espíritu que vive en nosotros. Los dones, sabemos que ningún creyente posee todos. Tenemos uno o más, eso es un consenso bastante generalizado entre los estudiosos de la Biblia. Nadie tiene todos, ¿no? Porque si no, se fabricaría una iglesia él solo, total, no necesita de nadie. No existe el cristiano unicelular, si se puede decir. Tenemos algunos que complementan al de otro. El fruto, sí tenemos todo. Amor, gozo, paz, paciencia, todo eso tenemos todo. En distinto grado, ¿sí? Capaz Pablo va a tener más amor que yo y capaz yo voy a tener más paciencia que Pablo y así, pero los dos tenemos lo mismo, ¿sí? Porque tenemos al mismo Espíritu viviendo en nosotros. Los dones espirituales, por último, van a cesar, como dicen Corintios, el fruto va a permanecer porque es Cristo en nosotros. Esto nos lleva también a la conclusión, pareciera contradictoria al estudio que estamos queriendo enfatizar, pero que el fruto del Espíritu es más importante que los dones, ¿no? Si uno dice, ¿qué puedo buscar primero? El fruto, ¿no? Es lo que Pablo tanto discute con los corintios. Todos querían los dones más importantes, pero estaban todos peleados, estaban todos con celos, no estaban mostrando el fruto de Cristo, y Él les reprende. Una persona que busca solo los dones probablemente se olvide del fruto, pero la persona que busca el fruto, que Cristo sea en uno visto, va a buscar también servir a su iglesia naturalmente y va a mostrar sus dones. Y por último, ahora sí, el afirmativo. Hasta ahora vimos todos los negativos, ¿no? Vamos a hacer el repaso de los títulos. Los dones no son de una sola clase, no son talentos naturales, no son cargos, tampoco ministerios, ni tampoco son frutos. ¿Bien? Lo que sí son los dones es facultades, herramientas, podemos poner muchos sinónimos ahí, otorgadas por Dios, ¿no? Que nos da para el creyente con el propósito del servicio cristiano. Podemos dar muchas definiciones distintas, pero son regalos, herramientas que Dios da al creyente para usar en la iglesia local que Él le puso, o tal vez en otra iglesia, ¿sí? Porque los dones no están circunscriptos a una iglesia local. Vos tu don lo llevas a donde vas, ¿no? Vas de visita en otra iglesia y podés usarlo sin problema, porque el propósito es la edificación de los cristianos. Y hay algunos dones que sí son para, por ejemplo, el de evangelista, no es tanto para los cristianos, sino para agregar más cristianos, ¿no? A ver. Vamos a ir terminando con estos pasajes. 1 Corintios 7:7. A ver, 1 Corintios 7:7, el que encuentra puede leer. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada
clarito, ¿no? Cada uno tiene de Dios su don. No tenemos que celar los dones del otro. Dios le dio esos. Aunque uno a veces hiciera, ay, cómo quisiera que todos... Pues el don que uno tiene, uno dice, es súper importante. Y a veces eso genera pelea entre los hermanos, ¿no? Me ha pasado más de una vez. Me encuentro con alguien con el don de evangelista y, bueno, vamos a organizar algo, lo que sea. No, hay que organizar clases bíblicas, digo yo. Y él dice, no, hay que salir a predicar, y estamos ahí. Porque lo mío es más importante y el otro, pero lo mío... No, las dos cosas son importantes. Y meterle la alabanza junto, ¿no? Hay que adorar a Dios todo el día. Y bueno, ahí se arma un candombe importante. Todas las cosas son importantes, ¿no? Y es cuestión solo de entender dónde va cada uno y poder darle a todos la misma importancia. Dios da los dones, leímos en este pasaje, es un trabajo trinitario, ¿sí? No actúa Dios el Padre solo en los temas de los dones, porque leímos en Efesios que Cristo subió y trajo y dio dones a los hombres, pero también los dones son dados por el Espíritu Santo. Es un patrón trinitario como siempre se ve en la Biblia, Dios obrando a través de su pueblo, pero siempre en concordancia de las tres personas, ¿no? Y por último, la primera pregunta era ¿quién da los dones? Dios. Y la segunda, ¿quién recibe los dones? Ya lo dijimos, todo creyente, ¿no? Toda persona que nació de nuevo por la obra del Espíritu Santo recibe uno o más dones, ¿no? Y son aquellos que necesitamos para cumplir el servicio que Dios quiere que hagamos. Y capaz vienen lecciones más adelante, pero a mí me anima mucho este estudio de los dones por una cuestión de que a veces uno piensa que con los dones que uno conoce de uno, ya eso es todo, ¿no? Bueno, tiene el don de enseñanza, capaz uno más, bueno, eso es todo. Y uno le manda en esos lugares, porque Dios le va poniendo, pero ¿quién sabe cuántos dones Dios te dio? ¿No? Capaz hay más, solo que no descubrimos. Y vamos pasando la vida cristiana y podemos llegar a descubrir otro. Y la cuestión está en que cuando usamos el don que Dios nos dio, o los dones, es algo que añade a nuestra vida cristiana muchísimo gozo. Sí, trabajo, obviamente. Dios también trabaja, pero trae mucho gozo porque es algo que el Espíritu Santo puso en nosotros y Él quiere usar, ¿no? Y de alguna forma cuando lo usamos, Él nos llena de gozo. Así que me llena de entusiasmo saber qué otro don será que tendré. Si es que tengo otro, si no, estoy contento con el que tengo, pero si aparece otro entre medio del estudio, recopado, porque no sé, poder seguir sirviendo al Señor en otras cosas, ¿no? Ver cómo Él se manifiesta. Así que bueno, no sé si alguien quiere comentar o preguntar algo. Ahora sí que no leo más, me pongo para verles mejor. ¿Me expliqué bien? Bien. Sí. Siempre a nosotros, los creyentes, nos interesa lo que se refiere a nosotros. Y la gente que no conoce al Señor puede tener dones o talentos o habilidades, tiene. Sí. Claro. No conoce al Señor, pero tiene talento. Claro. Sí. Va a interesarle, pero no es creyente, pero tiene don. Claro. Tiene talentos. También son un regalo de Dios, ¿no? Pero sí, son talentos. Por eso muchas veces la distinción es difícil, porque uno dice, adentro de la iglesia tenés gente que enseña, y afuera de la iglesia a veces hay gente que enseña, parece mejor, pero no enseña la Biblia, o sea, enseña matemáticas y otras cosas. Y tampoco es esperar que la persona que afuera es maestro o maestra, adentro de la iglesia lo sea, porque son cosas distintas, ¿no?
enseñar matemáticas es muy distinto a enseñar la Biblia, ¿no? Cosas espirituales y viceversa. A mí no me vaya a pedir que enseñe lengua porque voy para atrás, no me sirve, pasaba con 6 y así. La gente en el mundo tiene talentos, la gente que no conoce al Señor, ¿no? como dijo el hermano, y a veces Dios decide también en su pueblo, con los talentos que tenemos, usarlo para su gloria, ¿no? Muchas veces pasa, queremos hacer una comida acá abajo y ¿qué tiene de don espiritual el cocinar? Nada, o sea, todos cocinan en sus casas, pero alguna persona capaz sabe cocinar mejor, y a veces pasa que la persona no sabe, pero quiere servir y va y busca y hace y hasta que logra. Siempre es el usar tanto los dones como los talentos que Dios nos dio para su gloria y que los hermanos puedan ser beneficiados. Pero sí, la gente de afuera dones espirituales no tiene porque no tienen al Espíritu Santo, ¿no? Es un prerequisito. Menos van a tener el fruto. Por eso también Dios dio dones a su iglesia para convencer a los de afuera de su pecado. Aunque todos tenemos que evangelizar, hay algunos que como que tienen ese don y se nota, ¿vieron? Como que no pueden quedarse quietos, vienen al culto, comparten y ya parece que están afuera buscando gente. Siempre traen uno, ¿no? O están de capellanes, vos le ves predicando por todo lado y decís, ¿cómo puede? Y tiene el don, o sea, se siente gozoso. A mí pedime que vaya al hospital, capaz te voy 2 veces. Decime que vaya a compartir con alguien y enseñarle algo, sí, ahí sí. Pero el hermano que tiene el don de evangelismo capaz me va a decir, mira, no sé cómo explicarte, no me sale, y así, ¿no? Cada uno tiene su don y eso está genial porque nos hace trabajar juntos, pues no nos queda otra, ¿no? Así que bueno, no sé si alguien más quiere compartir. Claro. Porque una cosa lleva a la otra y de esa manera vamos creciendo. Claro. ¿Sí? ¿Es así? Sí. Sí, está bien, ¿no? Porque el fruto, o sea, Cristo en nosotros se forma de diferentes maneras, ¿no? Personalmente, cada uno con su comunión con el Señor es un porcentaje, digamos, de formación, pero si quedamos solo ahí, nos falta una gran parte de formación, que es la formación congregacional. Si ustedes se fijan, la Biblia tiene un montón de unos con otros tal cosa, unos con otros tal otra. Y si pensamos, el fruto, amor, gozo, paz, paciencia, si vos vivís solito, aislado, ¿con quién va a tener paciencia? O sea, con el pajarito que está cantando. Amor, ¿hacia quién vas a ejercer? O sea, el fruto se forma en lo privado, pero mucho también en la congregación, ¿no? Con los roces, con lo que pasa, con esto, con aquello, y ahí viene un hermano que con su don de consejería te dice, tranquilo, hace esto, anda a pedir perdón, y vos decís, bueno. Y ahí ejercitando el fruto, y todo ayuda a que crezcamos hacia la estatura de Cristo, ¿no? No somos perfectos, como dijo Pablo ahí, y está bueno que en congregación podamos también crecer, porque yo solo no veo mis errores. O sea, normalmente mis errores me lo viene y me lo dice otro. O sea, casi nunca me doy cuenta solo. Y bueno, está bueno la vida en congregación porque nos ayuda a crecer en el fruto. Sí. No. Sí. Claro. Claro. ¿Qué pasa? Porque siempre se dice el don, los dones son como un cuerpo, una mano,
todo eso lo hacemos una analogía de que somos parte de un cuerpo, cada uno con su don. ¿Qué pasaría si a mí me toca hacer el páncreas de un cuerpo y empiezo a tirar, porque soy muy bueno y empiezo a tirar líquido en exceso? En realidad perjudico el cuerpo si ejerzo mi don sin equilibrio. ¿Será que los dones también son así? ¿Será que debemos también saber un equilibrio de repente? Algún hermano que tiene un don que puede llegar a ser perjudicial en la congregación si se excede en ejercerlo, no creo. No lo veo así. Claro, buena pregunta. Por ahí es ver la analogía del cuerpo, o sea, es paréntesis, como se dice, ¿no? A veces la Biblia usa analogías y llega hasta un determinado punto y no las sigue, ¿no? Uno puede seguirlas, ¿viste? Pensando así, o qué pasa si se extirpa un riñón, es como cuando un hermano fallece, ahí no está más, como que no, la Biblia no llega tan lejos, ¿viste? Usa el cuerpo como hasta acá. Se puede uno pensar eso y decir qué pasará si, pero queda ahí medio en eso, en una duda, porque es como, no sé, de alguna forma que se use el don, sospecho que no sería perjudicial, sí que capaz ese don en el ministerio en el que está, ese rol que está cumpliendo, si hace mal las cosas puede que perjudique, sí. Y tiene que ver un poco también con lo que es el carácter cristiano, porque, no sé, si yo tal vez tengo como dije, el don de enseñanza y ejerzo el don de enseñanza y soy una persona muy que sabe estirar a la gente, puedo llevar a mucha gente, hasta gente con el don de evangelismo, a ser maestro. Y no, porque hay que enseñar. Y ahí ya no es que estoy ejerciendo demasiado el don, ya estoy ejerciendo bien mi don, pero estoy manipulando gente o cosas así. No sé si va por ese lado la pregunta. Ya es una cuestión más del carácter, no tanto de si se ejerce bien o no el don, sino cómo ejercerlo también. Porque yo puedo tener el don de enseñanza y puedo enseñar la verdad pero sin amor, o con demasiado amor pero sin verdad, ¿no? ¿Tenés el don de enseñar? Sí, pero no, ese pecado no, está bien, hay que amar, pero la Biblia dice tal cosa, ¿no? Entonces es cómo se ejerce el don, es lograr ejercerlo bien también. O alguien que tiene el don de evangelismo sale a predicar y predica, Dios le ama a todos, y deja ahí. ¿Es mentira? No, pero o sea, y el pecado y el infierno y un montón de otras cosas. Entonces, ¿cómo ejercitar el don más la cuestión? De hacernos daño entre nosotros, seguro nos vamos a hacer muchas veces. Por eso Cristo también nos dice, creo que en Efesios, perdonándoos unos a otros como Él los perdonó. Y ahí es donde a veces duele, ¿no? Pero bueno, agradezco porque me tienen paciencia, porque muchas veces les fallé a muchos. Yo ya acepté que la vida cristiana en iglesia es eso, es la vida, ¿no? No pienso irme, así que me van a aguantar y les agradezco por aguantarme. Y bueno, a seguir hasta la eternidad. Otra no nos queda, así que a gozarse entre medio, ¿no? No sé si llegó a responder la pregunta. Seguramente lo que hacemos tiene que ser con justa medida. Hacemos demasiado una cosa, no nos cansamos o nos aburrimos o le pasamos a otro, ¿no? Claro. Como yo ahora que no me callo más, ¿viste? No, cada uno es el don conforme a la medida que le fue dada, dice sí.